Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy comenzaremos a desempacar y a expandir sobre el tema y el propósito de la carta. Si todavía no has podido escuchar o ver el primer video de esta serie, te recomendamos que lo mires o lo escuches antes de para poder seguir construyendo sobre los fundamentos expresados en ese primer estudio. Así que metámonos de lleno a considerar la temática de hoy, mirando la tesis de esta carta, la cual está expresada en estos versículos, que son dos de los versículos más famosos de esta epístola. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo comienza el versículo 16 diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que Pablo está diciendo que el Evangelio no avergüenza en el futuro, cuando se manifieste la gloria de Dios en la consumación, ni tampoco ahora, aunque pasemos por críticas, oposición, sufrimientos o tribulaciones. Hablaremos más de esto cuando lleguemos a Romanos capítulo 5. Pero ¿por qué no avergüenza? Porque sin el Evangelio y sin la salvación que proviene por medio de la fe en Jesucristo, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Es decir, sin Cristo, los seres humanos seremos avergonzados y humillados. Por eso es que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y esto va de la mano con el principio dado por Jesús en Mateo 23, versículo 12, que dice: y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La palabra griega para la palabra poder es dinamis, de la cual deriva la palabra dinamita, y se refiere a que el Evangelio es el poder exuberante, el poder sobrenatural, el poder de un rey, y ese es el poder de Dios para salvar. Para la lógica humana, el Evangelio es una locura. No tiene sentido que Dios el Hijo viniera a pagar gratuitamente por nuestros pecados, darnos su justicia, darnos del Espíritu y la bienvenida a la vida eterna, aún siendo pecadores. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Así que pidamos a Dios que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la exuberancia y el poder sobrenatural del Evangelio. Vayamos ahora al versículo 17 de Romanos 1, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora yo me he preguntado, ¿a qué se refiere la palabra justicia en este versículo? ¿Se refiere a la justicia intrínseca en la persona de Dios? ¿Se refiere al juicio de Dios o al ejercicio de esa justicia sobre su creación? ¿O se está refiriendo el autor a otra matiz de la palabra justicia, a otra aplicación? Para responder a esta pregunta, creo que el entendimiento de una técnica literaria muy usada por Pablo en sus escritos,
y otros autores bíblicos llamada inclusio, nos va a ayudar a descifrar el significado de esa palabra. Hablemos brevemente, ¿qué es el inclusio? El inclusio es una técnica literaria que consiste en crear un enmarcado al poner material similar al principio y al final de una sección, párrafo o toda una carta en este caso. Hablaremos más sobre el inclusio en otros estudios, ya que Pablo utiliza la técnica del inclusio muchas veces en Romanos. Por ejemplo, no lo dijimos ayer, pero en el versículo de Romanos capítulo 1, versículo 5, el versículo que compartimos ayer acerca de la obediencia a la fe, está enmarcando un inclusio, porque al final de la epístola, en Romanos capítulo 16, versículo 26, él pone el mismo contenido y enmarca la epístola haciéndonos saber que la obediencia a la fe es el llamado a la acción que debe resaltarse en su carta y que no debemos perder de vista este mensaje. Pero volviendo a nuestros versículos de hoy en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El autor enmarca esta sección de su carta con los versículos en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, que dicen: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta inclusión nos da la pauta para descifrar el significado de la frase la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, en Romanos capítulo 1, versículo 17, la que se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, según Romanos capítulo 3, versículo 22. Es decir, que este versículo explica el anterior. Así que en el versículo 17, la justicia de Dios se refiere a la justicia que es dada u otorgada a todo aquel que cree en Jesucristo. Pablo aquí introduce la doctrina de la justicia imputada. Y por lo tanto, de acuerdo con el contexto, todo aquel que no cree, sea religioso o pagano, no recibirá esa justicia imputada, sino que está bajo la ira de Dios por naturaleza. Y la Biblia habla muchas veces sobre esto. El tema de la justicia imputada es un tema muy profundo. Por eso lo iremos desarrollando a medida que avanzamos sobre nuestro estudio de la epístola a los romanos. También haremos un vistazo sobre lo que Pablo nos enseña acerca de la doctrina de la justificación, porque es un tema de suma importancia para nuestra fe cristiana. Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta epístola. Entonces, como resumen, hemos compartido acerca de que el Evangelio no nos avergüenza ni ahora ni en el futuro, porque es el poder milagroso, exuberante de Dios para la salvación. El mensaje de la cruz está en contra de la lógica humana y se aplica para mucho más que el momento de la oración inicial de fe. Y por lo tanto, debemos escuchar este mensaje una y otra vez en nuestras vidas para que siga transformando nuestras mentes y edificando nuestra fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que la justicia imputada de Dios es dada u otorgada por medio de la fe en Jesucristo a todo aquel que cree para la salvación eterna y para la vida cotidiana en esta tierra. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido les haya sido de bendición
y nos vemos en el próximo estudio sobre la epístola a los romanos.